Lo que hicimos inicialmente fue seleccionar 15 huesos temporales de pacientes que cumplían con los criterios de implantación coclear. Hicimos este tipo de reconstrucción para ver hasta dónde el ganglio espiral neural llega y cuál es la distancia de las neuronas del ganglio espiral, porque esta información no estaba disponible antes. Empezamos a utilizar una ventana con más frecuencia, la redonda, porque esta presenta menos fibrosis histológicamente y por alguna razón siempre estaba en la distancia adecuada. En los seres humanos la distancia se extiende a 684 a 704 grados de ángulo estrecho, una media de 695, para poder captar a través del modiolo de la pared interior. Requerimos de 80 milímetros aproximadamente, mientras que se necesitan 35 en promedio para captar la misma neurona cuando vamos por la pared externa. Si nuestro electrodo es mejor porque es más largo, no necesariamente es una premisa cierta. Hay que pensar en el recorrido del electrodo. Como ya les mencioné, un 26% de la longitud del conducto de la cóclea no es adyacente a las neuronas de los ganglios espirales. E incluso si pueden pretender decir que en algunos casos tienen trayectorias normales con las dendritas, siempre y cuando llegan a la neurona, debería proporcionar suficiente aislamiento al oído interno. Cuando analizamos la relación entre el ángulo de inserción y la ventana de medición y las longitudes lineares en la neurona, pueden de alguna manera empezar a entender la relación que existe, por ejemplo, utilizando la distancia perimodiolar de la cóclea. Esa pared en su longitud lineal de 90% nos da a un 16 para poder captar la misma población neuronal con un electrodo en la pared lateral. Necesitan aproximadamente 31 milímetros. Por lo tanto, el Medel FlexSoft, que tiene un electrodo de esta longitud, logra captar las neuronas utilizando el perimediolar de 60 milímetros. Como les mencioné, la geometría de los electrodos es muy importante. No se puede ver únicamente el número en sí para determinar cuál es el porcentaje de neuronas que vamos a captar con el electrodo coclear. Lo que es interesante es que si vemos las diferencias individuales, por ejemplo, si analizamos la varianza de la pared interna, de la distancia de la pared interna para captar las neuronas es inferior, muy inferior a la de la pared externa. La distancia perimodiolar es mucho más consistente, aunque haya una variación mucho más amplia en cuanto a la longitud para captar las neuronas. Luego analizamos también
la dimensión de la escala timpánica cuando el paciente tiene una anatomía normal de la cóclea. Tomamos la altura vertical de la escala timpánica en la ubicación central, 0.2 milímetros de la pared lateral y 0.02 milímetros del modiolo, y así podemos conectar para hacer el análisis. Como ven acá, se aprecia una caída muy pronunciada en los primeros 180 grados, como vemos en IP2, y luego hay otra área que estriba entre 450 y 540 grados de distancia angular, donde se ve otra caída en la altura de la pared lateral. Pero si ven el índice de caída, de disminución, la distancia perimodiolar parece ser más consistente si se compara con la lateral que en la parte de la cóclea. Y si analizan el área de sección de corte transversal de la escala del tímpano, vemos acá el área y la distancia angular y sus diferencias. Esta es una imagen de tomografía de la cóclea muy interesante. La escala timpánica tiene por lo general una forma ovoide. Como pueden ver, se pierde la altura mucho más hacia el lateral, y lo que pudimos notar es que de 360 a 450 grados de ángulo de inserción se veía una importante disminución en la altura lateral relativa a la perimodiolar. Ya no es ovoide la forma. Recientemente, Thomas Leonard de la Escuela Médica de la Universidad hizo un análisis de tomografías, y el grupo de Thomas también detectó evidencia de translocación en las mismas ubicaciones. Esta es una área muy importante, muy variable, y no creo que es por coincidencia. Como ya vimos y analizamos, se requieren 18 milímetros para captar todas las neuronas perimediolares y 34 milímetros en la pared externa. Una vez más, podemos analizar la dimensión de los electrodos que están disponibles. Nos interesa la longitud, pero también, sino también su diámetro. Creo, por tanto, que esta información es muy importante. Acá podemos apreciar un electrodo coclear como el C1632, que captura casi 90% de las neuronas. Como demostré ya antes, cuando el paciente es candidato para implante de cóclea por pérdida auditiva severa, no vemos muchas neuronas más allá del punto de la membrana basal. La pregunta es entonces, ¿es mejor conceptualmente colocar un electrodo para no correr el riesgo de dañar la cóclea, o hay un punto medio? Hemos ya captado todas las neuronas y eso debería bastarnos. En IP2, y aunque ya hemos cubierto toda esta información ya antes, vemos que con IP2, como hablamos antes, las neuronas del ganglio espiral terminan a más grados con respecto a la anatomía normal, por lo que se requiere de 4
metros de electrodo para captar todas las neuronas que están en la pared interna y 24 para la pared lateral. También hay una caída considerable del área del corte transversal de la escala timpánica. Ya hablamos de esto, aunque vemos acá la distancia perimodiolar es mucho más consistente. En estos casos, ya que las dimensiones de las cócleas son más pequeñas en contraposición a la normal, cuando tenemos a un paciente con IP2, en mi opinión es muy importante analizar el diámetro del electrodo porque no es tanta la longitud que se requiere para llegar a la membrana basal. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la responderé.